lunes 24 de abril, porque creo que es una fecha importante, se formalizó el Consejo Nacional del Libro y Bibliotecas. Este es un organismo que tiene la facultad de diseñar las políticas en cuanto a libro, biblioteca, lectura, para recomendársela al Ejecutivo, ¿no? Porque una gran preocupación que hay es el concepto que tenemos de los bibliotecarios y de los animadores de lectura. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy vamos a hablar de un tema que es el mejor para mí, no sé para otros, de literatura y de libros. Y nada más y nada menos que con una gran escritora nuestra, dominicana, Ángela Hernández, Premio Nacional de Literatura y autora de muchos libros de cuentos, poemas y novelas, como Charamico, por ejemplo, que es una gran novela, que nos va a contar sobre una labor que se está haciendo en el Ministerio de Cultura. Ella es la directora de Libros y Lectura del Ministerio de Cultura. Y recientemente han logrado, digamos, armar, se puede decir que esto es un proyecto, o una iniciativa. El Consejo Sí. existe por ley. Existe por ley. Ahora se formalizó. Se formalizó. Tenía más de 10 años que no... Estaba creado en la ley, pero no estaba de manera constituida como tal. Funcionando, ¿no? Esa es una de las cosas importantes que tú has hecho. Bienvenida, Ángela. Gracias, Gustavo. Bueno, un placer estar aquí, conversar contigo, con otro escritor. Aquí podríamos amanecer hablando de libros y de historias, ¿no? Bueno, sí, en el día lunes 24 de abril, porque creo que es una fecha importante, se formalizó el Consejo Nacional del Libro y Bibliotecas. Libro y bibliotecas, así que se llama. Sí, ese consejo está establecido en la Ley del Libro y Bibliotecas y está conformado, está presidido por la ministra de Cultura y participan varios ministerios, entre ellos el MESID, el Ministerio de Educación, el de... Educación Superior y Educación. Los dos. Hacienda, entre otros. También participa un representante de las universidades privadas, que en este caso es el BONO. Participa un representante escogido de los colegios privados, que en este caso es Eleonor Ermúdici. Y es parte del consejo también el director de la Biblioteca Nacional y la directora, en este caso, del libro y la lectura. Entonces, este es un organismo que tiene la facultad de diseñar las políticas en cuanto a libro, biblioteca, lectura, para recomendársela al Ejecutivo, ¿no? Entonces, es un organismo donde se van a poner sobre la mesa cuáles son los problemas críticos, cruciales, en cuanto a bibliotecas, que tenemos realmente una situación crítica en cuanto a las bibliotecas públicas en el país. La primera decisión que emanó de ese organismo fue el mismo día de su constitución y a propósito del Día Mundial del Libro, que fue el día 23 de abril. Y esa declaración establece de alto interés ciudadano el préstamo bibliotecario. Préstamo bibliotecario. En otras palabras, exhorta a todas las bibliotecas públicas, las bibliotecas de entidades autónomas, las bibliotecas de universidades, las bibliotecas de escuelas y de colegios, los exhorta a que establezcan el sistema de préstamo de libros para llevártelos a tu casa. Como ocurre en otros países, que te dan un carnet y todo. Ocurre en todos los países y aquí hay algunas bibliotecas que tienen iniciativas muy importantes, por ejemplo, la de Renovación, una biblioteca que merece más apoyo y más reconocimiento. Doña Lilian Russo me decía que tenían un club de 200 miembros o socios de la biblioteca. Este club de lectores y lectoras, entonces,
tenía la posibilidad de llevarse los libros Creo a su que casa, ¿no? con algo parecido han operado del Instituto Dominico Americano y la de la Alianza Francesa. Sí, También. de siempre. Yo recuerdo en los años 80, Sí. jóvenes del taller literario Juan Sánchez Lamud de Los Minas, ser socios de la biblioteca del Dominico Americano y tomar libros prestados y ellos circulárselo, ¿no? Incluso sin ser estudiante del Dominico. No Entonces, sé ahora cómo será. esa declaración, ¿verdad?, que es una exhortación que esperamos que la tomen seriamente en cuenta todas las bibliotecas, porque un factor fundamental es que los libros que tenemos circulen. Un libro, como le dice la declaración, un libro en un estante está dormido y envejece. Un libro lo despierta los ojos del lector o de la lectora, vive. Entonces los libros tienen que ser para que circulen. Si usted tiene en su biblioteca libros que ni va a releer, ni son libros de consulta, ¿qué hace con esos libros? Póngalo a circular, regale un libro. Eso es una práctica que uno debe hacer cada cierto tiempo, según el interés que uno va tomando, porque por diversas razones uno le va tomando más interés a un tipo de contenido. Sí. Hay otros libros que uno se desprende de ellos. Yo recientemente, todos mis libros de economía, fui reportero de economía muchos años, y de política los regalé, porque ya no me interesa ese mundo. Claro, entonces a otros sí les interesa. Exactamente. Yo hice eso en varios momentos de mi vida. Una vez fue con todos los libros técnicos, todo lo que tenía que ver con las ingenierías. Yo dije, yo no voy a volver a esto, ¿qué hago con estos libros? Después fue con todo lo que tenía que ver con sociología, economía política y no sé, que no iba a releer también, ¿no? Y a veces, yo tuve una experiencia cuando decidí sacar la mayor parte de mi biblioteca, porque de libros que no iba a releer, y a mí me dio trabajo donarla. Yo escogí un liceo que me pareció que era el que me quedaba cerca y el que yo podía como darle alguna asistencia, y hablé con la directora, me dijo que sí. Yo busqué una guagua de un amigo para llevarle los libros. O sea, se lo llevaste a domicilio. A domicilio. Y el día que se lo iba a llevar, me dice ella, no, pero aquí no hay luz. Y entonces los estudiantes se tienen que ir, pero que no necesitamos los estudiantes para entregar los libros. Yo lo único que necesito es que alguien descargue los libros. Y me dice ella, pero no tenemos a nadie para descargarlos. Ay, Dios. O sea que está para una obra de donación, hay obstáculos. Y le digo yo, venga acá, yo le estoy obligando. Yo le estoy obligando a recibir estos libros. Okay. Eso da risa, pero es da casi risa, trágico. pero pasa, ¿no? Entonces, los libros tienen que circular. Tenemos, ¿verdad? Tenemos limitaciones y tenemos que cambiar eso en términos de adquirir libros, porque también las bibliotecas tienen que estarse alimentando y renovando. Pero ya el hecho de que presten los libros que tienen, que pongan un sistema que favorezca lo que ocurre en todos los países que yo conozco, que tú puedes ir y llevar con tus niños 10 libros para leerlos en un mes con ellos, que tú estás trabajando un tema y tú puedes ir y llevarte un conjunto de libros que son sobre ese tema y trabajarlos en tu casa. Entonces, eso parece que es una cuestión difícil. Y en un evento que yo participé, fue en la Academia de la Lengua, hablando de esto hace años, porque yo hablando de estos temas hace años, se paró una bibliotecaria y dijo que en este país los libros no se podían prestar porque se perdían. Y yo me incomodé tanto que yo le dije, bueno, mire, primero, si nosotros creemos que nuestro país es un país de ladrones, estamos muy mal. Yo creo que nosotros somos un país fundamentalmente de gente buena. Y lo segundo es que si se los roban, que se los roben. Eso iba a decir que lo menos malo es que roben libros, claro, porque aquí se roban tantas cosas. Yo no puedo decir eso ahora no puedo decir eso como directora del libro. No, pero digo yo, ojalá que fuera lo que se robara más. Que los libros se lean, que los libros circulen. Y yo quiero decirle a los padres y a las madres, mire, está comprobado y salió recientemente un estudio en el país, que las niñas y niños que tienen hábito de lectura van por lo menos medio grado, medio curso, como decimos aquí, adelantado en relación a los que no leen. Bueno, vamos a una pequeña pausa con tu permiso, Ángela. Sí, adelante.
muchas gracias por continuar. A partir de ahora estamos conversando con Ángela Hernández, escritora y directora del libro y la lectura del Ministerio de Cultura. Y quiero agradecer a Ángela que me trajo este regalo tan valioso, estos libros. Aquí tenemos La inquietud del ala, selección poética, Carmen Natalia Martínez, José Fran Rosario, El tiempo que nos devora, El Gagá, religión y sociedad de un culto dominicano, de Yunes Rosenberg, wow, tremendo clásico. Lágrimas enamoradas, de Cristian Rodríguez Morrobel, En todos los relojes tarde, Leri Laura Piña, ay, mi querida amiguita Leri Laura, que también trabajamos juntos. Sí. Aquí tenemos Códices en las cortesías de mis libros, de Giovanni Cruz Durán, Giovanni Cruz, oh, qué bien, Premio Anual de Cuentos, José Ramón López, 2017. Hormigas dentro de una gota de ámbar, de Daniel Baruch Espinal, también Premio Nacional, en este caso Poesía, 2017. Y de León Félix Batista, Poema con fines de humo, Premio de Poesía 2021. Y de Priscila Velázquez Rivera, La cuna del escorpión, Premio de Novela, Manuel Jesús Galván 2021. Muchas gracias, Ángela, por estos libros. Con un gusto, sé que están en muy buenas manos. Ah, eso sí, que van a circular también. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿cuáles serán los pasos que ustedes darán para las recomendaciones que harán al Ejecutivo, como tú me decías, para hacer realidad esas ideas que me parecen fabulosas para que la gente tenga libros y tenga acceso a ellos? Lo que se hizo en esta primera reunión, y debo decir que particularmente la ministra Milagros Germán está pues muy interesada en que este sea un campo donde se avance con el esfuerzo de todas y de todos, ¿no? Y lo primero que se hizo fue aportar ahí los puntos de agenda, que son de agenda pública, porque estamos hablando de llevar el libro a la agenda pública. Entonces se empezaron las distintas representantes de instituciones que estaban allí a aportar los puntos a discutir y a ir dilucidando, ¿no? Y uno de los primeros es como tener un panorama claro, por ejemplo, en relación a las bibliotecas, porque hay un diagnóstico que de hace unos años y que ya nos responde a la realidad, tener una suerte de diagnóstico rápido para establecer cuáles son los problemas a los que hay que meterle el diente, ¿no? Para decirlo en buen español dominicano. Exactamente. Entonces, se aportaron ahí varias ideas, se habló también de la formación de los bibliotecarios, porque una gran preocupación que hay es el concepto que tenemos de los bibliotecarios y de los animadores de lectura. O sea, una biblioteca tiene que ser un lugar donde se anima la lectura, donde se crean lectoras y lectores, ¿no? Entonces se puso el tema también de la visión de las bibliotecas escolares y de las bibliotecas públicas. Se puso el tema también pendiente de las responsabilidades que tienen distintos sectores y de la coordinación que tiene que haber entre ellos, porque cada quien está trabajando por su lado. La responsabilidad, por ejemplo, que tienen los gobiernos municipales, los ayuntamientos, que en la ley está establecido que tienen que dedicar fondos y que tienen que aplicar las políticas en relación a biblioteca en sus territorios, tiene que dedicar fondos para ello. Sí, una parte del presupuesto tiene que ir al tema de educación, cultura. Sí, y de cultura la ley establece específicamente a bibliotecas. En muchos casos los ayuntamientos bibliotecas, pero las tienen ahí como un almacén muchas veces, que no es que le dan un cuidado. La información que se presentó allí es que hay un gran abandono, desidia y realmente un decrecimiento y una situación crítica. O sea, muy pocos ayuntamientos, muy pocos cabildos, muy pocos gobiernos municipales le están prestando atención a las bibliotecas. Hay muy pocas. Muy pocas. O sea, y otra cosa es, tú decías, de la preparación del bibliotecario, que es un profesional, una profesional. Porque a veces nombraban una persona para que estuviera ahí abriendo y cerrando, ¿verdad?, ese local, y si quizá el que iba le hacía una pregunta no tenía idea de nada,
porque eso yo lo viví en carne propia. Y tú sabes que, Gustavo, se dice mucho que las bibliotecas están en declive porque no hay interés en la lectura. Y lo que yo si es algo que he comprobado en estos meses que tengo ahí en la dirección del libro y la lectura, es que en la población hay un gran interés por los libros y la lectura. Nosotros tenemos un programa de donación de libros, que aquí lo decimos, todo el que quiera donar libros que lo lleve a la dirección del libro y la lectura, que nosotros los vamos a encontrar lectoras y lectores en distintos sectores. Por ejemplo, nosotros vamos a las cárceles. Oh, qué bien. A llevar libros, a animar la lectura. Nosotros tenemos solicitudes de donaciones de libros del país entero. No pasa una semana sin que nosotros recibamos 1 o 2 solicitudes de pequeñas ferias del libro, de pequeñas bibliotecas que está armando la gente misma como puede, de foros literarios, no te imaginas la variedad de organizaciones e iniciativas que hay en todo el territorio nacional. Eso me consta. Yo creo que estamos viviendo un buen momento con mucha gente, incluso niños y niñas, que están escribiendo y que le han tomado amor a la literatura. Y uno encuentra cosas sorprendentes. Yo me encontré con una niña en San Francisco, una preadolescente, puedo decir, y me enseñó algo que escribió muy bien hecho. Sí, que yo me quedé agradablemente sorprendido. Nosotros, el ministerio trabaja con 78, creo que ya llegan a 80 talleres literarios. ¿Tú te imaginas? Estamos hablando de 80 talleres literarios, eso hay que darle todo el apoyo para que se desarrollen. Nosotros recibimos pedidos de libros de grupos de las fronteras, de grupos del norte, de todo el país pidiendo libros, y son innúmeras. Pero además que aquí no tenemos, podemos decir, una gran industria editorial. Sin embargo, hay unas iniciativas de pequeños editores que están haciendo con pocos recursos cosas interesantísimas. Emergente, hay una... sí, muy creativos y están colocando el libro que producen. Dentro de las actividades que nosotros tenemos los próximos meses, tenemos un curso de edición de libros, tenemos 2 talleres de animación de la lectura, pero nosotros tenemos el criterio, dos cosas que no quiero dejar de decir en este espacio que ustedes tan generosamente nos permiten. Número 1, que hay que formar animadoras y animadores de lectura. Yo eso lo he visto, por ejemplo, lo vi en Colombia, hay una red de animadoras y animadores de lectura que se mueven por todo el país. Lo segundo que vi también en Colombia, cuando le pregunté a la presidenta de la Fundación de Bibliotecas Públicas cómo era posible, y me fascinaba que en Cali hubiese 61 bibliotecas públicas, ella me dijo, mira, ¿sabes cuál es la clave? Que las comunidades la han pedido y la han exigido. Yo creo que nuestras provincias, nuestros municipios, nuestra gente, nuestros ciudadanos y ciudadanas, no deben conformarse con hacer allí una pequeñita biblioteca, deben saber que eso es un derecho, el acceso a libros, al conocimiento, y que en cada municipio, que en cada barrio, que en cada escuela tienen que funcionar bibliotecas que presten los libros y que sean un punto de animación cultural en el barrio. Tú puedes creer que hay zonas de 500.000 habitantes que no tienen una biblioteca pública. Lo que tienen entonces la gente tiene son que muchas bancas de apuestas y de lotería. Ah, no, yo digo eso. Es una plaga. Yo estoy haciendo un librito de aforismo y digo en uno que yo voy a creer que estamos en desarrollo cuando el número de bibliotecas supera el de bancas de apuestas. Estoy contigo. Vamos a otra pausa y volvemos, Ángela. Sí. Ángela Hernández, directora de Libro y Lectura del Ministerio de Cultura y escritora, una laureada escritora nuestra. Cuéntame más de esas cosas tan interesantes que ustedes están haciendo y van a hacer. Sí, esto de animación de la lectura, que tenemos que establecerlo en todo el país. Una muestra de lo que hicimos el Día Mundial del Libro. Nosotros estuvimos un grupo del equipo nuestro en Ágora Amor y en Megacentro, de aquel lado, ¿no? Nosotros estuvimos con la gente
regalando libros, leyéndoles y ellos leyéndonos. O sea, había una mesa donde había 12 personas, una familia entera, desde la abuela hasta los niños. Nosotros íbamos ahí, ¿ustedes saben lo que es el haiku? Miren, con un haiku clásico, un haiku es esto y esto. ¿Quieren que le leamos? Sí, le leemos. Ahora, léanos ustedes, léanos los haikus de primavera, ¿no? Y la gente se entusiasmó. Todo el mundo participando, contento, de todas las edades. Entonces, de eso se trata. Entonces, en los municipios tenemos que entender también la responsabilidad de los ayuntamientos, pero también la responsabilidad de la ciudadanía con esto, de presionar, de negociar, de acordar para que existan las bibliotecas. Pero una biblioteca no es un almacén de libros, que por eso muchas iniciativas fracasan. Una biblioteca es un lugar vivo, una biblioteca tiene una relación con la comunidad, una biblioteca busca los libros que esa comunidad está demandando. Por ejemplo, si estamos hablando con las cárceles, tú tienes que buscar libros que sean adecuados para lo que quiere esa población. Si estamos hablando de una comunidad agrícola o turística, hay que ver también, ¿no? Entonces, el préstamo de los libros permite una comunicación permanente. Y yo creo incluso la escuela con la biblioteca. Que deben ser un espacio hasta de socialización para la gente que tenga interés en estas cosas, porque nos quejamos muchas veces de que, de que la juventud se está yendo por ciertos caminos, pero ¿qué le estamos dando como opción diferente? No, donde hay lo que llaman un drink, una banca, bueno, hay un espacio ahí donde ellos puedan hacer alguna actividad cultural. No, claro. Entonces debe dársele. Un lugar, yo he ido a muchas gentes diciendo que su vida cambió con un libro. Así es, sí, y Ray Bradbury, el de Fahrenheit 451, sí, la temperatura a la que arde el papel, el cambio de vida, decía que los que se deje de invertir en bibliotecas se iba a tener que invertir en cárceles, ¿sí?, en el futuro. Si te parece que es costosa una biblioteca, piensa cuál es el costo de no tener biblioteca en un barrio donde hay Cantinflas lo decía de broma en una película, sí. Si no le enseñamos de niño a trabajar con lápiz tinta, sí, de grande trabajará con lápiz pistola. Sí. Eso está fantástico. Sí. Eso está fantástico. Entonces, esto es un esfuerzo que nos involucra a todos, padres, madres, léanles. Mira, uno de los recuerdos más hermosos que dice la gente tener, por ejemplo, Irene Vallejo, que ahora cuenta cómo se inicia el gusto, el hábito del libro, con padres y madres leyéndoles cuentos a sus hijos cuando están pequeñitos que ellos no saben leer y escribir, y eso desarrolla también una intimidad, un vínculo, no solamente con la cultura y con el libro, sino entre el padre y la madre. Bueno, es que yo creo que todos de alguna manera empezamos por ahí. Yo recuerdo como mi padre no se leía y después uno leyó por uno mismo. Ahora yo les leí a mis hijas, ahora le leo a mis 2 nietos, que les encanta tener un día de librería conmigo. Entonces ya le tienen amor. Hay uno que no sabe leer todavía, el que lee ya lee todo lo que yo le llevo. No, y eso es parte de un vínculo. Sí. Eso tiene una dimensión que no podemos imaginar, porque es conectarnos a través de lo que somos también como cultura, de empezar a conectar al niño con todo el acervo, la riqueza cultural, lo que hemos creado, lo que decía Carl Sagan, que las bibliotecas son como un cerebro aparte. O sea, la humanidad llegó un momento que teníamos tantas memorias. Como un disco duro externo. Exacto, se hizo un disco duro externo, se hizo un cerebro externo que tiene entonces la memoria colectiva. Mira, muy interesante, ahora que tú hablas así de esa parte de la memoria colectiva de los pueblos, en el caso del pueblo dominicano, de esos cuentos tradicionales que hacían nuestros abuelos, nuestras abuelas, se han recogido incluso, yo creo que el Banco de Reserva en un momento publicó de esos cuentos tradicionales que se hacían en noches de luna, y ahí no se pierde, están ahí. Hay un librito pequeño que se llama Horas de Buen Humor, de uno de los Núñez Peroso, esa familia que Trujillo presidió tanto, de esa colección que hizo Banco de Reserva, esos cuentos de Pedro Animal y qué sé yo quién, de toda la... y Pedro Animal. Exactamente, que eso es parte de nuestra cultura, y eso está reunido en esos tomos
yo creo que ese tipo de cosas, si se hacen saber, si se distribuyen, mucha gente se va a encantar con la lectura. Esos fueron los primeros cuentos que yo oí, porque Sí. incluso en el campo, donde no había bibliotecas, ni había libros, pero la tradición oral se mantenía. Eso era así. Yo conocí el cuento y creo que soy cuentista porque crecí en mis primeros años viendo a la gente de la comunidad y de mi familia en una casa colando café en la noche y contando cuentos. Historia, cuentos Sí. populares que de generación en generación se iban Sí. transmitiendo. ¿Y qué fue lo que fue las mil y unas noches? Sí. Antes de que Francés Galán las apuntara en secreto y las llevara a Europa, era la tradición oral de los pueblos árabes y persas. Y nuestras abuelas y abuelos y madres y padres, muchos que no tuvieron acceso a universidad ni a alta escolaridad, pero eran narradores. Muy buenos narradores. En la zona de Arabia y en la zona de las mil y una noches se habla de los narradores y narradoras. Eso es una parte de incluso de distracción y de entretenimiento. Y hasta era en un los bares. sitial de honor. Sí. Igual se da en algunos pueblos nativos americanos. Sí. Vargas Llosa tiene una novela llamada El Hablador, precisamente que habla de un pueblo suramericano en donde convertirse en un hablador, que es el que guarda la memoria de la colectividad y la transmite a las generaciones, es el más alto honor. O sea que eso está con nosotros, el amor Está por... surgiendo la inquietud y la reflexión en el Viceministerio de Identidad y Ciudadanía, que está encabezado por Pastor de Moya, de trabajar las tradiciones orales, porque Ay, eso qué es una bueno. riqueza fundamental. Esperemos que eso cuaje, porque Bien. esos narradores y narradoras son... Excelente, sí, ya tenemos que irnos, pero si alguien en algún taller literario, alguna comunidad, quiere libros o quiere que ustedes les ayuden a formar bibliotecarios, clubes de talleres, lecturas. ¿cómo se comunican con ustedes? Nos llaman al Ministerio de Cultura, a la dirección del libro, le comunican Entran con en la dirección. página del ministerio y por Sí, ahí se comunican. Exacto. Y bueno, Y estamos ahí en la Plaza de la Cultura, está la dirección del libro de la lectura, al lado de donde está la feria, las oficinas de ferias del libro. sí, en la paraboloide que Sí, hay ahí, en el ¿verdad? Al lado de paraboloide. Maniquí por ahí. Bien, y además Ángela es una persona siempre dispuesta y abierta que no le va a cerrar la puerta a nadie. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y a Gustavo, ustedes un también, placer. amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.